Muy buenas a todos, grumetes. Soy Pilar Martínez Maño Gil y hoy en la segunda temporada de la X marca el lugar vamos a hablar nuevamente de moda, pero no de la actual. Vamos a retrotraernos un poco en el tiempo y vamos a hablar de la moda vintage, de la moda del pasado. Para ello tenemos con nosotros a Irene Rodríguez, divulgadora de historia de la moda, ropa vintage y cine e investigadora predoctoral de literatura en la Universidad de Murcia. Irene divulga a través de redes como la guía vintage, seguro que más de uno ya la conocéis y ahí pues nos cuenta un poco de todo, ¿no? Desde curiosidades, libros relacionados con la moda que vemos en el cine y en las series. Así que bueno, espero que Irene nos ayude un poco mejor a discernir cuando vemos algo si tiene que ver con la realidad o no. Así que bueno, y lo primero de todo, muchísimas gracias Irene por tu tiempo y bueno, ¿cómo estás? Pues bien, la verdad. No sé, estoy normal, yo creo. Ya septiembre está un poco la cosa rarísima, pero bueno, estoy muy emocionada de estar aquí. Muchísimas gracias. Bueno, el podcast sale en octubre, vosotros lo vais a escuchar ya en octubre, pero claro, estamos aquí grabando en septiembre en Murcia con este cambio climático y claro, todavía hace un calor horrible que uno no sabe qué ponerse, qué no ponerse. Esta época es muy mala, ¿no? Para elegir armario, Totalmente. ¿no? Bueno, Irene, para poder situarnos un poco, ¿a qué te dedicas realmente? ¿Eres investigadora predoctoral de literatura? Pero bueno, cuéntanos un poco más si quieres sobre qué va tu tesis, igual la relación con la moda, si no. Sí, bueno, mi línea principal de investigación es la escritura hecha por mujeres durante los años 40 y los años 50 en Estados Unidos. Guay. Entonces está un poco englobada dentro de lo que se llama prefeminismo, porque inmediatamente las décadas anteriores a que se invente la teoría feminista en la segunda ola, que es lo que ya académicamente se considera feminismo, aunque políticamente haya trazas mucho antes, ¿no? Mm, Eh, pero sí, sí abarca dentro de la moda porque yo lo que me estoy fijando sobre todo es en la configuración de la persona pública de la autora. Entonces, pues me centro mucho también en la moda del momento, cuáles eran los cánones estéticos, cómo estaban relacionados con las imposiciones de género y cómo mis autoras normalmente, como ya estaban teniendo esa especie de rebeldía en personalidad, también se mm, reflejaba mucho en una rebeldía estética en su propia forma de vestir. ujú. ¿Y cuándo nació tu interés por la moda? No sé si va ligado, no sé, desde siempre o como tú has dicho, o bueno, como lo estás contando, ¿no? A través de ahondar en la literatura surgió un poquito ahí o bueno, Bueno, yo sí que diría que hay épocas con las que siempre he estado bastante obsesionada con, a lo mejor por ser filóloga inglesa o algo, pero hay como cosas tipo la época de Jane Austen, la regencia inglesa o todo el siglo XIX, siempre, no sé cuántas filólogas inglesas habrá obsesionadas con la reina Victoria, pero soy una de ellas, sin ser yo nada de eso. Eh, y sí que había estado siempre un poco obsesionada con esa estética, siempre me había gustado mucho, pero yo diría que cuando realmente empiezo a estudiarlo es 2 años antes de empezar el doctorado, que es en 2018, que es cuando yo misma empecé a vestirme un poco más vintage, más de los años 40 y 50, que es como me suelo vestir, aunque tenga trazas de otras épocas por alrededor. Y ya pues caí un poco en el pozo de la hiperfijación y ya quería saber cómo era todo para ir lo más auténtica posible. Luego ya empecé a mezclar cosas y ya me daba igual, pero en ese momento fue como una obsesión de tengo que saber exactamente qué cinturón se llevaba y dónde se llevaba. Y entonces, pues sí, caí en la madriguera y ya no pude salir. no pudiste salir, ¿no? Como Alicia un poco. Sí. Y bueno, ¿por qué esa obsesión con la reina Victoria? ¿Qué No lo tiene sé, la la verdad. reina? Bueno, ¿qué tenía la reina Victoria o qué tiene que la hiciera tan especial? No lo sé, la verdad. Yo creo que a mí me pilló un poco en la época esta más romanticona de adolescente. Entonces, Sí. en lugar de obsesionarme con yo qué sé, con Crepúsculo, que también, no vamos a ser aquí mentirosos, que también. Y todas esas cosas, pues yo estaba muy obsesionada, por ejemplo, con la reina Victoria y su romance con su marido Alberto y tal, pero que bueno, que luego eran primos, que también está eso fatal, ¿no? Pero En esa época era lo habitual, la verdad. cosas de Royals. Entonces, claro, pero no sé, estaba yo muy obsesionada con todo eso. Qué curioso. Eh,
Y bueno, quería preguntarte qué se engloba dentro del concepto de ropa vintage. Bueno, tú has dicho que sueles vestirte años 40 y 50, pero claro, cuando hablamos de vintage, hoy día parece que ya como que se usa para referirse a todo lo del pasado, pero creo que no es lo correcto, ¿no? Sí, bueno, es que hay varios términos que se usan un poco de manera intercambiable en redes, Mm, pero realmente se refieren a cosas diferentes. Vintage se supone que es todo lo que tenga, sea una moda más antigua que 20 años. O sea, realmente los 2000 ahora mismo son vintage. madre mía, no. ¿Qué pasa? Que en Vaya. mi corazón no. En mi corazón no son vintage. Pero para mí vintage es otra cosa. Madre mía, 20 años no es nada, por Dios. Claro, exacto. Entonces, luego también hay otras cosas como retro, que también lo utilizan mucho la gente, sobre todo para referirse a los estilos rockabilly y cosas así, pero que realmente simplemente se refiere a ropa que está hecha según los patrones, según los diseños de ropa vintage, pero no es vintage, es nueva. Ah, porque cuando hablamos de vintage es porque es viejo. Bueno, Sí, es de ese es de ese momento, momento, ¿no? es como auténtica, por así decirlo, es de que tú vas a un rastro, a una tienda de segunda mano, de tercera o de cuarta mano, y tú encuentras algo que de verdad es de ese momento. Retro sería un vestido, una camisa, algo que está diseñado como la ropa de ese momento, pero que se ha manufacturado ahora. Y que lo imita. Que Es también verdad, se lo pues llama se mucho cambia mucho, reproducción. claro. Pues es verdad que se cambian mucho esos términos, Sí, sí, porque es verdad que ves algo y dices, esto es muy vintage, pero claro, si lo han claro, fabricado hoy día realmente no es vintage. claro, efectivamente. Y bueno, ¿dónde podemos encontrar la moda vintage? Ya has dicho rastros, tiendas de segunda mano, ¿no? Imagino que por internet. ¿Cómo Sí. consigues llenar tu armario? Bueno, yo realmente es que no soy muy purista. No soy estas personas que dicen, yo es que tengo que ir vestida exactamente en estos 2 años entre 1935 y 1937 en el oeste de California, Hay gente entre así. estas dos playas. Hay gente que es así. Wow, Yo así no puedo increíble. vivir. Yo muchas veces te llevo un top que a lo mejor es reproducción vintage, me ha costado una salvajada de dinero y luego unos pantalones del mercado de mi pueblo. O sea, yo no soy purista para nada con todo eso, pero muchas veces lo que yo hago es comprar en tiendas de reproducción vintage, porque yo soy plus size y claro, lo que pasa con mucha ropa vintage es que la que más sobrevive es la que menos se ha llevado. Eso quiere decir o tallas muy grandes o tallas muy pequeñas. Ah, Todo lo de en medio está un poco complicado. desaparecido, porque es lo que más se ha usado, porque mucha más gente la ha comprado antes y tal. Y también es verdad que, pues siendo de Murcia, sobreviven más cosas de los 80, de los 90, de los 2000, que de las épocas que a mí más me llaman la atención, que se pueden encontrar más en urbes más grandes, como en Madrid y en Barcelona. Pero además, como has dicho, o sea, a ti te gusta esta ropa, pero es la de, quiero decir, en general de todo el mundo o ya más concreto, ¿no? De moda de Estados Unidos o moda española, ¿no? Porque imagino que eso es otro mundo, porque realmente aunque Claro. fuese similar tampoco era exactamente igual. Sí, sí, totalmente. O sea, es verdad que está muy influenciado porque al final las siluetas y todo eso vienen de donde vienen. Es como la escena esa de Miranda Priestley diciéndole, ¿qué te crees? Que porque has cogido ese suéter sin forma con ese azul Ujú. te exime del mundo de la moda? No. Todo estaba más o menos al final realmente cortado por el mismo patrón, por así decirlo. Pero sí que es verdad que varía mucho porque, por ejemplo, los años 50 en Estados Unidos y los años 50 en España son completamente diferentes por razones obvias. Entonces, claro, de hecho muchas veces la gente, porque yo me fijo mucho en la moda de Estados Unidos porque al final es donde está mi punto de investigación para mi tesis Claro. y tengo acceso a muchísimas fuentes que son de allí. Y mucha gente me pregunta, ¿y en España no? ¿En España no? Y yo, obviamente en España no. Claro, es Obviamente que en España con el franquismo, pues, y el primer franquismo y el racionamiento. En España que llevaban un vestido negro. Punto. sí, es que era Final. así. Claro, y al final en Estados Unidos, aunque hubiese pasado no la Segunda Guerra, bueno, la Primera Guerra Mundial, hay que un poco proceso ahí entre guerras, no es exactamente igual, porque claro, también hay una ¿Qué del va? capitalismo. España es que además eso, el franquismo era una época de represión
Y yo pienso claro. en las fotos de mi abuela de pequeña, que ya nació pues, más o menos así, en el 40. Y claro, era pues la típica ropa que nos imaginamos de persona. Que tú Ujú. tenías 20 años, pero parecía que tenías 50. Sí. Y esa es la ropa que se Claro. han seguido poniendo. O sea, realmente a mí me pasa mucho que la gente me dice, tú que vas de moderna, de chica de moda, tal, pero te vistes como una abuela. Y digo, el concepto de ropa vintage se le escapa a usted, porque No me entiendes. efectivamente eso es lo que estoy intentando. Pero Y sí, es una diferencia bastante brutal. Entonces, yo sí que tengo, a mí me viene bien, por ejemplo, porque sí que es verdad que yo también soy muy reina de la oscuridad y me encanta ir de negro. sí, Me gusta a mí vampírica. Entonces, claro, a mí me dice, es que en los años 50 todos los vestidos, o casi todos los vestidos eran negros, me viene genial. Pero si en eres tu una época ya persona que le gusta el color, no vas a encontrar mucho, por lo menos en Murcia. está complicado. Y la ropa vintage es cara. Cada vez más. Mm, O sea, yo diría que hubo un periodo de gracia en los 90 y en los 2000 donde realmente era muy barata, pero ahora hay mucho mercado de lo retro, de lo vintage, del segunda mano en general, y eso ha hecho que los precios se disparen bastante. Yo creo que antes era una cosa de por gente que sigo yo, que es más mayor que yo y que estaba en todo ese mundillo en los 90 y en los 2000 que siempre, siempre se refieren, o por ejemplo, una de las famosas que yo más miro, que es Dita Von Teese, que es una artista de burlesque y se viste vintage en su día a día. Y siempre se refieren a, yo compro ropa vintage porque está mejor hecha y porque era muy barata, porque claro, yo iba a la tienda de segunda mano y me llevaba 4 chaquetas por 10 euros. Eso a mí no claro. me ha ocurrido. Ahora es que lo que te dices, como encima está de moda. Sí, Si, por ejemplo, mi amiga el otro día se ha comprado una cámara compacta, ¿no? La típica cámara de fotos que todos teníamos hace 15 años. Bueno, yo cuando era adolescente todos teníamos nuestra típica cámara para hacer fotos. Y claro, sí. ahora se ha puesto de moda y es verdad que dice, no, es que esta la pillé de segunda mano y está súper barata porque es que ahora está como súper cara y es como, madre mía, pero si no pasa tanto tiempo. Totalmente. Además, la Tengo la mía gente guardada en el cajón que todavía funciona. La gente le echa un morro. Yo a veces veo cosas en Vinted y cosas así y digo, pero hijo mío, ¿dónde vas? 30 euros, un par de guantes de rejilla de la que son de comunión. O sea, quiero decirte que ya la gente pone vintage Claro, y le pone el precio que quiera. Yo colecciono, por ejemplo, máquinas de escribir ah, qué guay. y hace poco me dio por las máquinas de escribir mecánicas, que son básicamente, o sea, automáticas, que son básicamente van con electricidad y son un teclado de ordenador sin la pantalla. Tú le das al teclado y eso te saca el folio. Y claro, yo mirando en Vinted y a veces me daba ganas de decir a la gente, y digo, pero no te da vergüenza 60 Ya, euros claro. esto, que ya no puedes comprar las partes en ningún sitio, que no lo usa nadie. 60 euros. De hecho, una vez me cabreé tanto con un señor que cuando encontré A ver. el mismo modelo por 11 euros, le mandé una captura y dije, me he comprado esto. Y luego lo bloqueé Que te quede claro que no te la ha comprado a ti. por especulador. Pero sí, la gente, madre mía, se aprovecha muchísimo. Es como, por ejemplo, a mí me gusta comprar libros, no en el rastro. Y claro, está la gente que vende el libro, que algunos están reventados, pues yo qué sé, 1, 2, 3 euros. Y luego está el que te vende el libro por 15 euros y tú, vale, no es tan antiguo, el libro a lo mejor tiene, yo qué sé, 10 o 15 años, no me lo, pues si está reventado, tiene moho, tiene bicho, Sí, pero bueno, es y que ahí esa es depende otra. cada uno. En Vinted pasa igual, ¿eh? O Y sea, con tú la ves ropa libros igual. que a lo mejor te cuesta en la tienda 18 euracos, pero es que en Vinted te ponen 16 más el envío. Y digo, vamos a ver, no puedes esperar vender algo de segunda mano y querer no solo ya recuperar el dinero, sino que quieren ganar por encima de lo que se gastaron. Yo es que eso ya me parece absurdo. Es como, mira, me lo compro nuevo y ya está. Totalmente, Porque vamos, para totalmente, ahorrarme 2 euros y que esté ya reventado, paso. Si un libro muy totalmente. viejo, sí, porque es verdad. A mí, por ejemplo, me gustan mucho los cuentos Ujú. y los libros estos de folclore, ¿no? Y criaturas y tal. Y Qué claro, hay guay. algunos que son muy antiguos y dices, bueno, muy antiguos, a lo mejor tienen, yo qué sé, 30 o 40 años, pero un libro que salió hace 100.
hace 10 días, como quien dice, paso, para eso me lo compro nuevo. Claro, Y lo efectivamente. huelo nuevo, que huele mejor. Y oye, cuando compras la ropa, hablando un poco de tema este de la calidad, no sé si te habrá pasado de ropa que pues no está bien, o te la venden como que está bien, pero luego no te la puedes poner, o está desgastada, o bueno, desgastada entiendo que sí ha sido usada así, pero en mal estado, vaya. Sí, lo que pasa es que yo, em, es verdad que soy una persona que me encapricho muy, muy fuerte, pero me cuesta mucho encapricharme. Sí, Entonces sí que es verdad que miro mucho. Pero yo sí sé que hay gente que, sobre todo cuando empieza, es como que cualquier cosa que le parece, que le da la vibe de vintage, se lo compra. Yo no. Yo, yo soy pobre, yo tengo que mirar primero. hombre. Entonces, sí que es verdad que siempre he estado muy consciente de los colores, porque, a ver, si le falta un botón, le cambio los botones y no pasa nada. Si lo que tiene es la cremallera un poco podrida, voy que le cambien la cremallera porque yo no sé. Pero si ya me dicen en plan, tiene una mancha en medio del muslo y si la puedes quitar bien y si no, pues mala suerte, pues no. Paso. No voy a hacer eso. Además, porque si la prenda tiene más años que el sol, la mancha es igual. Ya, es que Estará además ahí, habrá hecho su forma ya casa. parte de ella, claro. Y como dice, hay un mercado muy fuerte, ¿no? Ahora de la moda vintage. No sé si se prevé la vuelta de la moda vintage a las grandes superficies. Creo que si tanta, o yo qué sé, si tanta demanda hay, no sé si hay alguna tienda, bueno, no hace falta si no hagas publicidad, pero quiero decir, ¿tú has ido a alguna tienda en algún centro comercial y has encontrado algo que sea vintage? O, bueno, no puede ser vintage, Sí, en plan retro, inspirado en lo vintage, ¿no? exacto, Yo diría que sí, hay bastante ahora, porque además estamos en un momento un poco que la gente está revirtiendo al conservadurismo y están todas estas estéticas de el old money, la moda modesta, cosas así. Y esto es verdad que son cosas que entran muy bien dentro de esa estética, sí, porque se consideran tradicionalmente femeninas pero a la vez son un poco más pudorosas que lo que no tienen por qué, porque, a ver, el crop top se inventó en los años 40 quiero decirte, pero es el que crop top. los tops estos que terminan por debajo del pecho, que enseñan la barriga, Ah, sí que, vale, sí, ya sé cuál. pues, que quiero decirte, no tiene por qué, pero muchas veces coincide. Entonces, pues sí que yo lo veo más, incluso veo que antes, cuando yo estaba más empezando a interesarme por todo eso, las tiendas que había de reproducción vintage eran más unas cosas especializadas Sí. y ahora hay marcas en Shane que hacen reproducción vintage. Mm, Entonces, no pues por sabía. ese lado, también es verdad que Pero la calidad pues no es la misma, pero bueno, hay mucha gente que te cobra un pastizal y luego la calidad es la misma que el Shane. eso también pasa. Y cuando hablamos de moda, claro, normalmente cuando hablamos de moda yo creo que casi todo el mundo piensa en ropa, pero yo entiendo que cuando tú abogas por la moda vintage también entra en ese, o sea, dentro del concepto no está solo la vestimenta, ¿no? Entraría el maquillaje, la peluquería, ¿no? O no tiene por qué. No tiene por qué, aunque sí que es verdad que ayuda mucho. Yo cuando estaba empezando, sí que es verdad que una de las primeras cosas que hice fue empezar a maquillarme tipo años 50, que es como me maquillo, y ya la gente me lo notaba mucho. Me hacían comentarios de, ay, pareces una actriz así de estas Total. del antiguo Hollywood, no sé qué. Y yo creo que ayuda mucho a darle el tono, pero no tiene por qué. Yo sí sé que hay gente que es más purista, eh, pero a mí realmente lo que me gusta mucho de la moda es, sí, a lo mejor soy muy partícipe de hay que conocer las reglas para saber romperlas, pero ya una vez que las conoces, a mí me parece que al final es tu estilo. Engancha. Claro, tiene que ser una cosa personal tuya y tú te puedes poner lo que tú quieras y cuanto más juntes, por así decirlo, al final más personal va a ser y más individualista va a quedar, que al final es lo interesante. ¿Y por qué sientes, cómo decirlo? ¿Por qué te gusta esa moda, ese periodo en concreto de moda? Bueno, has dicho que en general tú llevas un poco de todo,
Pero ¿por qué te gusta más la moda vintage que la moda actual? O sea, ¿es por gusto, por comodidad, porque va más acorde, no sé, a tus valores o a tu estilo? Yo creo que es porque me va más acorde como a la imagen que yo tengo de mí misma en mi cabeza, la Ujú, Lizzie McGuire de dibujos que llevo en el total. hombro, por así decirlo. Esa señora es siempre una señora con un traje negro de los años 40, guantes y una redecilla por aquí, que Ujú. está fumando. O sea, yo así me la describo cuando Con el yo cigarro me largo en así, mi ¿no? cabeza. Yo estoy así. Y Me entonces, pues, encanta. mm, no sé. Entonces yo creo que es un poco realmente personalidad, porque yo no diría que, por así decirlo, valores. De hecho, a mí me pasa una cosa un poco interesante, que es que muchas veces gravito hacia las estéticas de los valores que yo no profeso. Porque yo no diría que profeso los valores de los años 50 Ya, es que o del siglo XIX y son las estéticas que más me gustan. Yo creo que más que nada porque la silueta que me gusta es esa de reloj de arena. Entonces tiendo a gravitar hacia las épocas que usan esa silueta. ¿y cómo, qué decir, una persona, bueno, tendrá más o menos la misma edad que yo, ¿no? Yo soy del 94. ¿Cómo una Del persona 96. de los 90 acaba descubriendo esa época y diciendo, guau, este estilo es, es el que me gusta, es como quiero vestir, como tú has dicho, en mi silueta, tal? Porque claro, tampoco creo que, imagino que sobre todo será por el cine y a lo mejor los libros, porque tampoco es una cosa que hayas visto, yo creo, en tu entorno, ¿no? No, Y más aquí en Murcia. Que a lo mejor en otro no, yo sitio pues creo es que complicado. no, porque mi abuela sí que se vestía un poco más, a lo mejor, como yo lo hago ahora, por así decirlo, Mm, en plan de sí que veo muchas fotos de mi abuela así más antiguas con un traje tipo reloj de arena negro, que al final es como voy el 90% de mi tiempo, sí, pero mi abuela ya había hecho el cambio a Babi de flores de abuela para cuando yo nací. Entonces yo eso no lo he llegado a ver. No sé, sí, yo diría que las pelis, las series que veía, por ejemplo, hubo una serie que me llamó mucho la atención la primera vez que la vi, ya la he visto varias veces, Mad Men, eh, que, que no es exactamente moda de los 40 y de los 50, pero está tocándola porque es principio de los años 60. Y no sé, es como que todo el rato me quedaba pensando, qué bien le queda la ropa a todo el mundo. ajá. Qué bien hecha está. Eh, y también es verdad que es que yo creo que un poco descubrirlo por accidente, porque yo he tenido varios estilos a lo largo de mi vida y, y siempre voy un poco, no sé, iba como una bola de pinball, iba probando cosas y cuando di con esto fue como, aquí es, me quedo. Lo encontré. Hombre, además es lo que te digo, que no sé, no es como decir, bueno, pues tengo una estética más urbana o yo que sé, más deportista, ¿no? Dentro de tu propia época. Al final, es claro, ir al pasado y además, como estamos diciendo, una moda que aquí tampoco estaba exactamente en España. Entonces, claro, llegar hasta ahí ha tenido que ser un recorrido interesante, la verdad. Sí, muchos cuadros de outfit. O sea, yo a veces veo fotos y digo, hija mía, ¿dónde iba? Pero es necesario para el proceso. Claro, por la parte de la Esa es la evolución. realidad. Entonces, pues nada, yo sí que es verdad que, o por ejemplo, ya cosas tan tontas como cuando yo empecé a llevar pintalabios rojo, cada cuadro de pintalabios rojo me he puesto yo, porque claro, yo lo de los subtonos no lo conocía. Yo mezclaba un pintalabios naranja y salía por la puerta y me iba tan tranquila, creyéndome diosa. Bueno, lo sería, ¿eh? Lo que pasa es que ahora te ves y dices, bueno, a ese naranja ya no me lo pondría. No lo era, no lo No. era porque en plan de, era la delusion que no me dejaba vivir, pero vamos, yo una vez llegué a clase y me miró una amiga mía, además me acuerdo que me miró así y me dijo, te queda muy mal ese pintalabio. Y en, Entonces, y en medio de perdona. clase, como tenía otro más oscuro, hice como que iba al baño, a usar Y el tú, baño, y volví con los labios oscuros y hizo todo el mundo. ¿y esta chica? Bueno, fuiste al baño.
Entonces, realmente la moda, claro, es que aquí el tema de la moda a mí me resulta muy curioso porque, claro, estaríamos en lo que es armonioso contigo, ¿no? Lo que coloquialmente sería, te queda bien. Pero a lo mejor lo que te queda bien no es lo que tú sientes que te queda bien, Ujú, ¿no? Que decir, por ejemplo, a ti te gustaba ese naranja, pero objetivamente es como que no iba con tu piel. Entonces, no amigo. sé, es como está esa contraposición, que a lo mejor a ti algo te encanta, pero la gente te ve y dice, "Buah, va horrible", pero es como, Sí. ese, no sé, un poco complicado. Ya, sí, sobre todo en... Es que yo estoy un poco siempre en medio de todo eso, porque sí que es verdad que tengo colores que me encantan, pero nunca me pondría, porque es verdad que me hacen parecer que estoy muriendo de malaria. O sea, mm, Vale. Carlos V en Juste. O sea, quiero decirte, yo a mí el naranja me encanta verlo, por ejemplo, y además yo soy la típica tía, ay, el pumpkin spice latte, el otoño, me encanta el suéter, pero no me puedo poner naranja. Entonces, en mi habitación tengo un montón de cosas naranjas, tengo hojas de estas así como de otoño por ahí decorando y tal, pero no me lo puedo poner. Porque no, porque yo me veo que es que me mata las vibes. Entonces, pues ya está. También es verdad que es que hay gente que eso le da igual. O sea, quiero decirte, yo nunca voy a ir a una persona y le voy a decir, pues que sepas que ese de color no es de tu colorimetría. O sea, a mí la gente que hace eso me parece profundamente insoportable. Es bastante horrible, además, un Y poco. de hecho es que me parece que la colorimetría tiene sentido, es verdad que yo pienso que hay subtonos y cosas así en la piel, que una persona puede ser más fría, más cálida, pero ahora ya cuando empiezas, es que tú eres un otoño profundo de la rama de los granates, y te estás pasando Ponte lo que te dé la gana. o estás subiendo a las barras. No puede ser que al final yo solo pueda llevar tres colores. Total. Oye, yo me compro una camiseta naranja. Ya te Ay, diré sí. cómo me queda, que es verdad que yo el naranja no es un color tan... Yo siempre he sido de negro, pero bueno, han sacado las chicas de Furia una camiseta maravillosa naranja y a ver qué tal. Tenías que ir para allá. Exactamente. Y bueno, quiero hacerte algunas preguntas quizás así un poco más curiosas, ¿no? De la para que por los oyentes y yo aprendamos algo nuevo. El tema de la ropa interior, a mí siempre me surgió muchísimo, o sea, es que es un tema que siempre me ha causado muchísima curiosidad. ¿Cuándo surgieron realmente, hablando, bueno, coloquialmente, es que es su palabra, ¿no? Las bragas y los Sí, calzoncillos. es que es la palabra. Es que braga, suena un poco fea la palabra, pero es braga, es lo que es. Pues realmente es que, claro, la historia de la moda es un sinfín de cosas que se inventan, se pierden y luego se reinventan, por así decirlo. Pero en nuestra historia reciente, las bragas han aparecido hace muy poco. De hecho, en los años 20 y los años 30. Antes Mm. de eso, no existían las bragas como nosotros las concebimos ahora. Llevaban como calza o algo así, o como, Sí, llevaban una especie de pantalones que además tenían un agujero en medio, o sea, no cubrían eso para facilitar ir al baño. bueno. Entonces, claro, sí, no es algo con lo que nosotros a día de hoy nos sentiríamos cómodos. De hecho, hemos ido al otro extremo. Solo tapamos lo de en medio y lo demás lo dejamos respirar. Ya, la verdad es que es curioso, ¿eh? Y claro, porque, y el sujetador, por ejemplo, claro, el sujetador como tal, entiendo que también es reciente, pero bueno, antes que es lo que se usaba, el corsé o habría, o algún tipo, bueno, también estaba la camiseta este interior, bueno, no sé, ya no un poco. Pues que habían varias cosas, depende de la época, porque el sujetador sí que es verdad que se inventa también, como lo conocemos ahora, en los años 20, que se inventa el típico sujetador tipo bando que es una tela que te cubre por aquí y tiene Y dos ya, tirantes pequeñísimos. Eh, y antes de eso, los corsés. Y antes de los corsés, las cotillas, que es como los corsés, en la corsetería que había del siglo XVI al siglo XVIII, antes de que se inventara lo que nosotros conocemos como corset, que era el que se podía apretar más y el que cambiaba de, mm, de forma cada 5 años. Pero durante los 2 siglos anteriores realmente lo que se lleva es una cotilla o justillo que sí es corsetería,
pero no es un corsé tal cual, no se puede apretar tanto como el corsé, se puede apretar, pero no se puede apretar tanto como un corsé. Y es más cónico, va hacia abajo. Entonces, por ejemplo, lo que ves es que lleva a María Antonieta. Si ves un retrato de María Antonieta, ves que tiene el torso como una especie de triángulo invertido Ah, que va hacia estoy abajo, viendo aquí. Vale, ya. en lugar de un corsé del siglo XIX, que es ya si, por ejemplo, busca a la reina Victoria, si ves que lo que tiene es un reloj de arena, que tiene pecho, cintura pequeña y luego cadera. Mientras Mm, que el justillo de la cotilla era un triángulo hacia abajo. qué curioso. Sin embargo, en plan, antes se pensaba que, por ejemplo, en la Edad Media lo que se llevaba era más simplemente unos vendajes o hace poco descubrieron algo que parece un un sujetador más como el de los años 20, que sí que es la tira, pero tiene tirantes, que puede ser de finales de la Edad Media, pero no sabemos, es muy difícil saberlo porque hay cierto momento en el que se pierde un poco lo que es el ejemplo. Sí nos Ah, quedan representaciones de ciertas cosas, pero no hay las telas pieza, no ¿no? sobreviven tanto. Sobre Y todo bueno, porque se reutilizaban mucho. claro. Entonces, Intuyo que en general, en épocas anteriores no se llevaba nada. Ya tu ropa, no. Y ya. bueno, Que sí, se sujeta. depende. Hay un mural que se lo conoce erróneamente, eh, como el mural de los bikinis, que es romano. No llevan bikini las mujeres. Eh, lo que llevan es ropa deportiva. Llevan una especie de calzón y un vendaje en el pecho. Ah, Entonces, vale, sí que es vale, verdad que vale. a nosotros nos recuerda a bikini y por eso se lo llama el mural de los bikinis, pero no son bikinis. Es la ropa que se ponían las mujeres para hacer deporte. Oye, eso no sabía, mira qué curioso. Invito al oyente a buscarlo porque la imagen es curiosa, la Muy verdad. importante, no son bikinis. No son bikinis. A ver, eso es otra cosa. El bikini yo creo que es una invención moderna. Antes la gente, o no sé, si se bañaba en un río o en la playa, que tampoco sé yo si era muy común, yo creo que se bañarían o con ropa o directamente desnudo. Sí, ropa No, interior, la claro. camisa, que era la ropa interior por excelencia, era una camisa, una especie de camisón, que era la primera capa que se ponía una persona y luego ya todo lo demás iba encima de eso. Entonces, pues normalmente si alguien se tiraba al río, sería con eso o sin eso, pero, pero sí que es verdad que es que, por ejemplo, la costumbre esta de ir a la playa. Eso no se hacía. No, en la historia reciente no. O sea, a ver, yo no te puedo decir si los paleolíticos iban a la playa, pero es verdad que en la historia reciente es una cosa que se empieza a hacer más normal en los años 20 también. Claro, es que es como muy indecoroso. ¿No? La Sí. gente, De sí, hecho, ¿no? si La se gente busca, se bañaba en su casa, por tu si baño, busca pero en irte a la plan playa. gente eduardiana en la playa en Google, sí que van a la playa, pero van en traje. O sea, Sí, a ver la playa. van vestidos como van por la calle, pero, pero en la A ver, playa. ay, míralo, qué gracioso. Sí. Entonces tú ves a una señora con su sombrero, su bota, su falda, su camisa, su sombrilla en la playa. Un señor con Claro, pero traje ya no, claro, y pues bombín van a en la la playa, playa. pero no van a bañarse, claro. Supongo que Claro, no. van a Las tomarse mujeres algo, seguro que no. total. Los hombres todavía a lo mejor tienen un paso. Pero sí, yo entiendo que al final mm, el bikini implica llevar poca ropa y eso tampoco estaba muy bien visto antes. No, de hecho estaba prohibido en muchos sitios. Claro. En la Iglesia Católica, por ejemplo, lo condenó con tantas otras cosas. Y había, en muchos sitios había leyes sobre la cantidad de piel que tenía que estar cubierta, un poco como en algunas escuelas privadas o en las escuelas estas Mm, norteamericanas que tienen el dress code, de la falda te tiene que llegar 3 dedos por debajo de la rodilla, pues era una cosa así, pero en la playa, y había
policías que iban mirando y la falda muy corta, multa. Espera, saco la cinta métrica. Sí, sí, sí. Demasiado corto. Ya, y además eso se lo hacían seguramente solo a las mujeres, a los hombres. Bueno, a lo mejor si al hombre se le veía el tobillo también era grave. No, Pero eran otras cosas. Hombre, obviamente si el hombre descubría ciertas partes, también era, también se le aplicaba la ley de vago y maleante, pero no eran las piernas y cosas así. No eran las podríamos, rodillas. en tu opinión, como investigadora y bueno, y persona que le encanta la moda y ha estudiado mucho sobre ella, podríamos decir que la moda ha sido machista. O no tanto y es mal uso que se ha hecho, no sé. Es que es un tema complicado, Ah, ¿no? Es lo que estamos hablando ahora. Por ejemplo, a lo mejor el bikini de mujer estaba peor visto que un hombre en pantalón, o a lo mejor un hombre en pantalón corto también es horrible. De hecho, en muchas oficinas, no sé, los hombres no pueden ir en pantalón corto, las mujeres sí. sí. Eh, no lo sé. Yo creo que es que es muy complicado porque yo diría que hay un gran sesgo que es el sesgo de los sesgos en Europa, por lo menos en lo que se refiere a la ropa, que es la clase social. Ella dentro de eso va dando paso a todos los demás sesgos, al machismo, al racismo, todas esas cosas. Porque sí que es verdad que uno de los grandes divisores en lo que se refiere a moda siempre ha sido la clase social y la riqueza. Claro, Y de hecho en Europa había leyes que estaban diseñadas para eh, asegurarse de que una persona no pudiera vestirse por encima de su clase social, aunque tuviera dinero para hacerlo. Porque aunque tú fueras un comerciante muy rico y tuvieras más dinero que un noble, un comerciante no podía ir vestido mejor que un noble. exacto. Entonces, pero sí, yo diría que también hay reducciones de ese discurso que son bastante peligrosas, porque, por ejemplo, sí que hay mucho discurso sobre el siglo XIX y el corsé siendo elementos de opresión y cosas así para las mujeres, pero realmente, eh, aunque parezca mentira, la moda la gran muestra un poco de más machismo en ese aspecto es que al principio no se consideraba arte, porque la costura era algo tradicionalmente femenino, Sí. eh, o incluso una artesanía. Entonces, pues sí que se podía ver maestros artesanos, hombres y tal, pero no era considerado un arte como lo era la pintura, la escultura y cosas así. Y esto cambia por lo que sea, en el siglo XX, cuando se empieza a dar grandes diseñadores hombres. Sí, Que, por ejemplo, una de las primeras personas, el que se llama el padre de la alta costura, es Frederick Worth, que es, por así decirlo, el primero que crea alta costura, una casa de moda que se vuelve un comercio, que se vuelve una marca internacional y así. Y realmente es un poco donde empezamos a ver esa autoría de la moda. pero antes Muchas era veces, como algo útil, ¿no? sí, Que decir, es por lo que por la ropa, claro, ¿no? Pero no es es como una especie de, arte cuando del ya todo. vemos la mercantilización de la Ya. moda, cuando Mm. va de la mano de hombres sobre todo, y se vuelve la rareza que lo diseñen mujeres. Antes, cuando la mayoría eran modistas y costureras, no había concepto de autoría Claro, de además, vestido. claro, Y además muchas veces coser vemos siempre se ha vestidos. relacionado como algo de tareas de la mujer, Sí, entonces no vemos, como vemos pasa con la vestidos y no cocina. decimos quién lo hizo, decimos quién lo llevaba. Nos referimos a muchas cosas según las personas que los llevaron o de dónde se originaban en el sentido de podemos ver vestido a la francesa, vestido a la inglesa, pero no empezamos a ver marcas hasta el siglo XX. Y eso Sí, viene muchas veces de la mano de diseñadores hombres, que son los que inventan ese concepto de autoría porque se lo apropian. Antes había sido una cosa, había sido un mundo muy femenino y solo se vuelve un arte y un comercio cuando hay un hombre al frente.
Y entonces la mujer diseñadora se vuelve la excepción, por así decirlo. Mm. Me recuerda a lo que pasa también con el tema de la alta cocina, ¿no? Ah, sí, La cocina siempre ha sido una tarea femenina, es como, no, la mujer a la cocina, no, la mujer a coser. Hasta que pues llega un hombre y dice, ahora soy chef. sí, Y entonces ya alta cocina, hablamos de gastronomía y ya es ujú, otro nivel, ¿no? sí, La verdad es que es súper curioso y además es gracioso porque yo imagino, no tiene por qué, pero por lo que tengo entendido, luego en los talleres de moda, las que cosían la ropa eran mujeres, aunque el diseñador fuese un hombre, pero las que estaban ahí trabajando eran mujeres la mayoría de las veces. sí. Las costureras eran mujeres. Claro, pues los hombres no sabrían coser tampoco. El diseñador a lo mejor sí, pero en general, Sí, no los sé. diseñadores sí, pero eso, que realmente las que estaban ahí dando el callo eran mujeres al final del día. Y eso, realmente es porque muchas veces, esto lo trato en mi tesis, porque como estoy hablando de autores, es que hay un concepto que se establece también en el siglo XIX de que la creación, la actividad creativa es una característica masculina. Y por tanto, la mujer cuando crea es porque o está desequilibrada o es lesbiana, Ah, claro, o, también. que para ellos es lo mismo, desequilibrada y lesbiana, o quiere ser un hombre. Entonces, y es verdad que se ve ese sentimiento a lo largo de todo el siglo XIX y todo el siglo XX, porque es cuando se crean los roles de género que nosotros conocemos ahora. Claro, los de antes, pues ya, Entonces, roles de género ha habido siempre, pero son cambiantes porque son culturales. Entonces cambian y pueden cambiar, a lo mejor se mantienen estáticos un tiempo, pero luego cambian y cambian muy rápido. Y es verdad que en el siglo XIX cuando vemos esa idea de que el arte, la autoría en el arte y cosas así, y de los grandes hombres de letras, palabra clave hombre, y también y también pasa con el mundo de la moda realmente, sí, porque el todo siglo lo XIX. que lo vemos con las artes menores, que al final son las artes femeninas o tradicionalmente femeninas, la cerámica en contra de la escultura, eh, tejer en contra de la alta costura, eh, cocinar en casa en contra de la alta cocina. Se hace una división crítica de lo que es arte y lo que no, y siempre está marcada por ese sesgo de en la mujer es una actividad y en el hombre es un arte. Es curioso porque todo el mundo que ha pasado por aquí, todos los historiadores coinciden en que el siglo XIX es lo peor. Sí. Lo hablamos con Laia San José y cuando hablamos de las mujeres también lo hemos hablado con Kevin Whitman, porque es como, pero había mujeres en épocas anteriores, claro que sí, las mujeres trabajaban y por ejemplo con Kevin Whitman, que él es historiador experto en cartografía, no en mapas, había mujeres cartógrafas, lo que pasa es que llega el siglo XIX y de repente la mujer ya pues se queda en su casa. Sí, es que, Pero pero antes porque sí que las mujeres hacían cosas, claro, se crea ese concepto. En literatura inglesa está muy bien definido, se crea el concepto de el ángel de la casa. Y se crea también esa falsa domesticidad, por así decirlo, porque realmente luego la cantidad de mujeres que podían quedarse en casa y dedicarse a la domesticidad era muy reducida. la rica, imagino, porque Claro. las pobres tendrían que trabajar, Con la industrialización de clase media para arriba. claro. Pero realmente era un porcentaje muy reducido. La gran mayoría de la gente seguía siendo clase obrera y por tanto todo el mundo en la casa tenía que trabajar, pero ya no solo las mujeres, los críos Los también. niños, claro. No sé si, porque la verdad es que me bailan un poco, siempre un poco las fechas, pero la típica profesión está horrible, ¿no? Bueno, también lo hacían niños, lo de las cerillas y todo eso. Ah, sí. He visto, creo que un poco más o menos esa época, ¿no? Y es verdad que siempre también era trabajo de mujeres. Que me acuerdo Sí. que en la peli no sé si esa época, si no lo es, que los oyentes me perdonen, ¿no? Pero la de Nola Holmes, no sé si la has visto. La he visto, pero no. Sale eso de las cerillas, me acuerdo de eso. Sí, puede ser siglo XIX y tal.
Y Es es que, como la época de Sherlock Holmes un poco. Bueno, es la hermana de Sherlock Holmes, claro. claro. No, sí, realmente es que hace mucho que vi esa peli. Eh, Pero bueno, me acuerdo solo de una escena con Henry Cavill que creo que es Sherlock Holmes, eh, es que se nos olvida. en el que él va diciendo como, bueno, yo es que soy apolítico, no sé qué. Y entonces la sirvienta, que es una mujer negra, le dice, claro, a ti te da igual, como tú vas, estás bien. Claro, Claro que eres apolítico, porque hombre, a ti te las da igual, cosas. tú vas, estás bien, pase lo que pase. Claro, pues, no lo ponía de ejemplo por lo que hablamos, ¿no? De que las mujeres, pues sí que, como tú has dicho, en casa estaban, pues, las señoras ricas, Ujú, pero las pobres, no, las pobres tenían que trabajar. Pero bueno, efectivamente. igualmente es verdad que como que cambia mucho, ¿no? La visión de lo que la mujer puede hacer y lo que no. Porque Ujú, antes tú realmente te paras a mirar, y lo que decimos, la mujer que ha sido de una familia, ¿no? Clase baja, pues trabajaba en el campo, o ujú, si tenía que trabajar con los animales también, o lo que quiera hacer. El claro. siglo XIX, fatal. Sí, sí, el Mal. siglo Siempre mal, XIX, ¿eh? conocido en el mundillo de los estudios culturales, la historia y todo, como el peor siglo de la historia de la humanidad. Todo para atrás. Y bueno, hemos hablado del corsé. Y me parece muy interesante porque tú misma lo has dicho, el corsé siempre ha estado muy relacionado como la opresión, ¿no? A la mujer, pero no sé si realmente era así o simplemente porque pues lo que se llevaba o no sé. Pues ¿Qué fue realmente el corsé? Porque a todos ver, tenemos la imagen realmente esta, perdón, de Piratas del Caribe, de Elizabeth Swann, asfixiándose con el corsé. me mato. Eh, para empezar, Piratas del Caribe está, se supone, ambientada en el siglo XVIII. El corsé no existe. Vaya, Es verdad. Es con que, a con la ver, experta en moda hemos topado. hay gente, hay gente que se refiere a todo como corsé. Yo sé que incluso en libros de historia de la moda, yo sé que hay gente que se refiere a la cotilla como corsé, pero no es lo mismo. Efectivamente. Entonces, una de las diferencias clave entre cotilla y corsé es que el corsé se podía apretar muchísimo más, Ujú. porque tenía, es que la palabra es horrenda. Yo digo ojales porque soy una dama, pero la palabra es ojete, tenía ojetes de metal. Entonces, que son los agujeros por los que pasan los cordones de las Converse, que están Sí, recubiertos de metal. ¿eso se Pues llama ojete? eso se llama ojete. Qué fantasía, no lo Y sabía. donde metes el botón también. Tiene Claro, sentido. además, yo es que nunca lo digo en los vídeos porque siempre, yo sé, la gente tiene como un crío de 13 años interno, ojete. Entonces, siempre digo ojales, pero claro, luego me da el otro lado de internet, que son los listorros. No se dice ojal, se dice ojete, que ya lo sé, pero no puedo decir ojete. Me lo impide mi Pues decoro. lo has dicho muchas veces, ¿eh? Sí, sí, aquí sí me he liberado. Muy Entonces, bien, me encanta. entonces pues, lo que pasa con eso es que hasta finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, no empezamos a ver ese recubrimiento de metal. Es decir, hay un recubrimiento, pero es de hilo. Vale, Entonces, si tú con una cuerda tiras muchísimo de eso, lo que hace es que se rasga la tela. claro, no es tan resistente como Cuando poner está el redondel de metal alrededor, pues tú tiras y tiras y eso no se mueve. Entonces, claro, a ver, como dirán las falleras, los justillos se pueden apretar, pero sí que es verdad que no se pueden apretar tanto como los corsés. Entonces, claro, mm, para que se desmaye ella y se caiga al mar, no. Pero es que entonces la peli no pasa. Entonces, se queda sin había que argumento. tirar al mar. Y en vez de ponerle unos tacones nuevos de París, lo que hacen es ponerle eso que no puede respirar y se cae al mar de no poder respirar. Porque ella también, lo primero que hace cuando se está mareándose y dándose de tumbo es acercarse al Al acantilado. borde. Lo primero. Bueno, le vamos a perdonar porque era inglesa y el Caribe y bueno, hacía mucho Claro, calor. mira, Por mucho que se hubiese criado allí, pues es lo que el decía mi clima, abuela, es que si no pasa eso, la peli no pasa. claro, los guionistas han dicho que tiene que pasar y pasa. Claro. Ella se tenía que Sí, caer al mar para que la moneda esa que llevaba tocara el agua y los piratas vinieran. Y había literal. que encontrar una forma de tirarla al mar. Y ya está. Eso es.
Pero entonces los corsés impedían respirar o eso es un mito. Es mayormente un mito, quiero decirte. Es un mito en tanto a que creemos que es la normalidad. Vale, Y el corset realmente es una especie de sujetador. vale. Cumplía la función del sujetador. Entonces, como ahora puedes llevar el sujetador más incómodo que te encuentres, que te ponga el pecho aquí Mm, y que te deje marca aquí y en la espalda de lo que se hunde en tu carne, o puedes llevar un sujetador de deporte. vale. Con el corset pasaba lo mismo. De hecho, hace poco estaba hablando con una mujer que tiene una colección de lencería antigua y tal, y estaba hablando de Mm. los corsés y de todos los órganos que se movían y todas esas cosas. Y yo puse esta cara. Y para la mujer la explicación y me dice, ¿qué pasa? Y yo, nada, que realmente solo lo hacían las mujeres ricas. Las Porque mujeres sería una ricas, cosa muy cara, ¿no? claro, las modelos, porque sobre todo tú tampoco te puedes apretar tanto a ti misma como te puede apretar Físicamente. otra gente. Ujú. Entonces, realmente, y estaba bastante mal visto. En unos países más que en otros. Por ejemplo, en Francia se veía mejor apretarlo en el siglo XIX que en Estados Unidos. Porque en Estados Unidos, en el siglo XIX, están en una época muy conservadora, muy austera. Entonces, se ve bastante mal que se apriete demasiado el corsé porque es un símbolo de frivolidad y porque ellas mismas saben que no es sano. Eh, entonces es una cosa que realmente hacía un 1% de la población, las mujeres ricas, las modelos, las actrices, que al final eran mujeres que vivían más de su imagen, Claro, tiene como sentido. ahora. Como ahora. Realmente sí que hay gente que se endeuda haciéndose procedimientos, pero donde más lo ves es en Hollywood, por ejemplo. Gente que tiene dinero, claro. Entonces, o gente de clase alta son las que van más retocadas y cosas así, porque, porque el mundo gira, pero todo sigue igual. Entonces, con los corsés pasa un poco eso, y al final los corsés eran sujetadores. Entonces, esta mujer lo que me dijo fue que, dice, sí, de hecho yo tengo muchos corsés de esta misma época que no son tan, no tienen la silueta tan exagerada, son bastante flexibles e incluso algunos se anudan por delante. Ah, mira. Es Y verdad, digo, algunos claro, hemos visto esto así en algunas películas. sí, lo que pasa es que, claro, había corsés para mujeres embarazadas, que eso tampoco se enseña nunca. Siempre que hay una mujer embarazada, vemos que le están poniendo el corsé así, y tú dices, ay, el crío, Pobre bebé. va a salir batido. No es verdad. O sea, el corsé, el corsé de la embarazada tenía una panza así para que eso no se notara y lo único que hacía era subir el pecho para arriba. Claro, es que el corsé siempre lo hemos relacionado, ¿no? Para gente delgada, ¿no? Con un cuerpo más normativo. Ujú. Y claro, es lo que dices por la embarazada, incluso gente que tuviese más espalda, más pecho, gente un poco más rellenita. Pero claro, es verdad que siempre cuando vemos un corsé en una película parece que da la sensación como eso, que lo lleva la gente más delgada. Entonces, claro, tú no dices, ah, pues a lo mejor la gente un poco más rellena lo llevaba, pero también lo llevaba. Claro, lo llevaba todo el Serían mundo. cómodos. Quiero decir que Corsé llevaba todo el mundo, era como hace unos años el sujetador, porque ahora claro. también ha habido una liberación con eso, pero mm, corsé llevaba todo el mundo, era Ujú. el sujetador del momento y lo llevaban las pescaderas, las mujeres que estaban trabajando en una fábrica y las ricas. Lo que pasa es que, claro, cambian mucho cómo lo llevaban, cómo era el Claro, la diseño, calidad. claro, ¿Y efectivamente. a ti te La gusta el corsé? flexibilidad cambiaba también muchísimo. ¿Te gusta el corsé? ¿Lo has probado alguna vez? Sí, tengo muchísimo, la mayoría de mis vídeos salgo en corsé. En corsé camisón a los vampiros decimonónico espectro que anda por la casa. ¿Y qué hay de la...? He visto que hace poco hiciste un vídeo sobre la minifalda. Bastante Ajá, interesante. ¿Cuándo surgió la minifalda? en los años 60. Pero parece que ahora, bueno,
Bueno, es que claro, ahora en general todo se lleva muy corto, ¿no? La falda, los pantalones, entonces imagino que en su momento tendría a lo mejor más sentido que ahora la minifalda, ¿no? Porque hay pantalones que podrían ser mini pantalones, ¿no? Los shorts, estos súper cortos. Sí, aunque realmente depende de, por ejemplo, hay un videoclip de Pepa Flores, Marisol, eh, que está cantando la de Corazón Contento, pero en una especie de gasolinera, no sé, es una cosa muy rara. Uy, Y tengo que lleva, ver. y lleva una minifalda que realmente se le ve la ropa interior. Sí, 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 sí. Em, Porque realmente ahora como que pensamos muchas veces que lo nuestro es más exagerado, pero las minifaldas de los años 60 son muy cortas. Sobre todo, obviamente, en España no era el caso. Eh, en España sí que había gente que las llevaba, sí, un poco la época del destape y pero ya era, fuera de pero la en los represión. 60 hay dictadura, pero es una dictadura más blanda que Sí, porque en ya los estaba el 40 y viejo en los Franco. 50, pero es dictadura. Entonces, pues sí que se ve y tal, pero lo típico. Que lo que no hay si no hay una prohibición de ley, hay una imposición social. Claro. Eran, por así decirlo, también cosas que llevaban los guiris. Entonces, Más suelta. eso se decía, sí, eso lo decía mi abuela mucho, dice cosas que llevan los guiris, porque sí que es verdad que la gente que venía de fuera de vacaciones sí lo llevaba, pero la gente que era de aquí no. Claro, y se quedarían en plan, wow, ¿eso qué es? Madre mía, qué locura. ¡Guau! Con las frescas. Entonces, Se horrorizaban. sí, Mira, sí. señora. Entonces, pues eso hasta los años 60 no aparece. O sea, hay momentos en los que la falda sube, se vuelve más corta y tal anteriormente, pero realmente la minifalda hasta los años 60 no. ¿Y por qué crees que fue en esa época el boom? Por la Pues yo época, creo que no sé, los hippies y todo eso en Estados Unidos, a lo mejor ese, no sí, sé, también porque puede ser. hay una explosión de la cultura de la juventud, por así decirlo, en los años 60. También hay Sí, un boom británico bastante fuerte. En América lo llaman la invasión británica, entre los Beatles, Twiggy y cosas así. Y realmente es que hay muchos factores. Uno de ellos es que hay mucha infantilización en la moda. O sea, la moda se vuelve algo muy recto, muy corto, con muchos colores. Eh, Tengo un vídeo que lo explico mejor, pero realmente incluso si tú ves fotos de modelos de ese momento, muchas veces incluso están posando como si fueran críos de niños, 3 4 años y cosas así, con los ojos muy grandes, como una muñeca. Entonces, es una especie de moda que está más enfocada en jugar, por así decirlo. Eh, y la minifalda también es de eso, pero también tiene mucho que ver con una cosa que empieza a pasar en los 60 que es lo que luego se conocería como la revolución sexual. claro. Porque nosotros aquí tuvimos una época del destape en los 80 muchísimo más tardía por cosas evidentes, pero ese destape empieza mucho en los años 60 en la mayor parte del mundo occidental. Claro, empieza antes. Ujú. Mm. Y bueno, no sé, pregunta así un poco que lo estaba pensando conforme preparaba la entrevista. Una prenda de ropa, no sé, de todo lo que has visto a lo largo de tu investigación que te resulte súper curioso. Una O un, prenda que co- me resulte curiosa. sí, o un complemento que, no sé, que sea curioso, extravagante, que diga, ¿por qué? ¿Cómo se inventó esto? No sé. Ay, pues mira, o sea, realmente no es tanto una. Me encontré esto porque estaba obsesionándome con la moda del siglo XVI, moda Sí, renacentista, pero en Inglaterra. Entonces estaba estudiando mucho a los Tudors, Enrique VIII y cosas así. Y me topé con una cosa que Enrique VIII le regaló a Ana Bolena a ver, un, un tengo que decir, colgante que llevaba, que se abría y llevaba una cucharita
y una especie de final puntiagudo. Y era, es que esto fue, y era, al parecer, la cucharita se utilizaba para sacarte la cera de los oídos y la parte A ti, puntiaguda era para sacarte cosas de entre los dientes. Y a mí esto me súper revolucionó romántico, bastante. Porque, por un lado, bien, higiene, importante. pero por otro, ¿es este el regalo que quieres de un novio? O sea, quiero decirte, porque claro, hay otras cosas que le regalaba, joyas, o le regaló un silbato, un poco en plan de Para los criados. chiquitas voy, ¿sabes? Pero realmente, ¿tú qué cara pondrías si una persona que está intentando seducirte te regala un bastoncillo para los oídos? O sea, de oro, pero un bastoncillo de los oídos. O sea, no sé, lo vi muy raro. Y claro, si se lo regaló Enrique VIII, que era el rey de Inglaterra, se puede asumir que esto era algo preciado, ¿sabes? Ya ves. En Porque plan, Enrique me VIII no iría en gusta, plan de, bueno, le pero regalo se te unos queda. jabones del Marvimundo y ya está. O sea, se lo pensaría un poco. Entonces, me quedé un Me, poco Mortimer con eso. me imagino ahí. Bueno, me encanta, pero sueles dejarte comida entre los dientes. Pero ¿la has Creo que visto en las deberías orejas? O sea, y luego diciéndole, además él no lo compraría, obviamente, que diciéndole va, a su lo criado, mandaría a oye, pues, hacer, sí, le manda el encargo, oye, quiero esto, pídeselo a este artesano con estos detalles, tal. claro, y tú te llega una carta de amor Te y el quiero. bastoncillo. Postdata, límpiate el oído. Buah, qué loco, no lo había hecho eso, ¿no? Bueno, un regalo útil, Sí, sí, ¿no? la verdad es que sí. Pero que Otra mi cosa novio no no me tenía regale nombre, una pero era caja de funcional. bastante. Y una prenda de ropa súper, que haya sido súper inútil, porque bueno, al final por pantalones, tal, yo qué sé, la capa, pero algo que diga, esto es que era puramente, a lo mejor estético, no tenía ninguna funcionalidad, o simplemente ni siquiera era estético, pues estaba ahí porque, pues yo qué sé, pues es que estaba ahí. Hmm. A ver, realmente es que muchas veces las modas nos parecen un poco, mirando hacia atrás, Mm. nos parecen estúpidas, por así decirlo, o inútiles, pero se inventan con un propósito. Por ejemplo, los tacones, nosotros nos los ponemos por guay, o sea, Había una boda. realmente no nos hacen ninguna diferencia buena en nuestra vida. Simplemente dices, Dios, se me ven unas piernacas y tiras para adelante, aunque te estés muriendo. Pero en su momento se inventan en Persia para los jinetes, para que se cojan mejor al asiento. Ah, De, claro, a los claro, extremos, que ¿no? tiene todo el sentido del mundo. Entonces, realmente muchas invenciones a día de hoy son cosas completamente artificiales, completamente, no sé, simplemente por la Estético. decoración, ornamentales, pero en su momento, cuando surge eso, es por algo. Mm. Entonces, inútil, inútil. A ver, es que inútil hay tantas cosas. O sea, Amén. realmente yo diría más que hay muchas cosas que, que, que se vuelven inútiles con el paso del tiempo. O por ejemplo, Pues, por ejemplo, los tacos. la parte de los tacones. eh, Hay un momento. ¿Tú ves Bridgerton? No, pero muchos oyentes seguro que sí. Bueno, pues realmente la gente de Bridgerton no iba vestida así cuando estaba en la corte, porque Vaya. pasó una cosa extraña a principios del siglo XIX, y es que la corte se olvidó de actualizar la etiqueta de vestuario. Mm, vaya. Entonces, se puso de moda llevar la ropa que llevan en Bridgerton, tipo películas de Jane Austen, Sí. eh, cosas así más clásicas, por así decirlo, muy inspirado en como en las figuras griegas, vestidos que la cintura la tienen justo por debajo del pecho, la mujer parece una columna, pero según
la etiqueta de la corte, había que llevar em, debajo de la falda una estructura de apoyo, que era la del siglo XVIII, que si buscas, por ejemplo, vestido de boda de María Antonieta, se ve un panier, que es Claro. como si le hubieran puesto dos estanterías a la mujer que salen de las caderas hacia los lados, dos cestas. Ah, sí, las cosas esas rarísimas. Claro. Entonces, ¿qué está pasando con estas dos cosas? Que hay un momento en el que se juntan, porque las mujeres empiezan a vestirse de columna, pero cuando van a la corte tienen que ponerse eso debajo. Y parecen tontas. Ya está, no hay más. Parecen el lagarto este que le sale. Parecen tontas. Ay, sí, ya sé a lo que te refieres. La cosa está así, ¿no? Bueno, y eso Ujú. es otra Ya. cosa que a día de hoy nos parece horrenda. Pero en el Ay, momento estaban living. pero Entonces, la verdad es que yo creo que yo en general, bueno, pero es que eso es frío, la verdad. La señora aquí con todo esto aquí, además qué calor. Bueno, a lo mejor en ese momento del tiempo a era mí me todo. gusta. No lo llevaría porque al final seguro que pasa algo. O sea, en plan, el mundo no está hecho para llevar eso ya. No, ahora mismo no. El mundo es demasiado pequeño y te puedes enganchar con muchas cosas. Pero a mí me gusta mucho. Es como el típico no sé qué, la verdad es que yo lo veo, lo relaciono con películas más tipo el colonialismo, ¿no? Cuando llegaron a Estados Unidos, ¿no? La típica, que me sale cofia, pero creo que no es. El gorrito Ujú. este que iban así eran mujeres, Ay, sí, ¿cómo blanco, se llamaba eso? Ay, que, no, no me que es acuerdo. como lo llevan ahí súper pegado a la cabeza, que es como, bueno, a lo mejor le quita el calor, el polvo, lo que sea. Bueno, es que los tocados, eh, Otro mundo. que eso ya es, porque realmente tengo vídeos sobre ello y todo, porque ya tenían, eran símbolos políticos incluso. Entonces, por ejemplo, el tocado este que parece como un pentagrama en la cabeza, eh, ese era un tocado inglés que era que llevaba, por ejemplo, Catalina de Aragón. Mm. Eh, y, por ejemplo, ese era un tocado más tradicionalista, más modesto. Luego, sin Ah, sí. embargo, si buscas Ana Bolena, tocado francés, se ve lo que se ve en muchas películas, que es como una especie de diademita y luego por Ay, detrás. sí. Entonces, esto, claro, simbolizaba varias cosas, porque el tocado inglés era un poco más nacionalista, pero también era tradicionalista, muy Catalina de Aragón. Eh, Luego, sin embargo, el tocado francés era más juvenil, era más sensual, porque se veía esto de pelo, cuidado, ¿eh? Esto. Wow. O sea, Wow. se Hombre, veía es verdad esto. que se le ve un poco más la cara, el otro al final Claro, como que va muy recogido. claro, el otro es una especie de... A mí me Sí, es recuerda un que un poco a pentagrama, a lo de las monjas. pero porque, claro, porque durante gran parte de realmente, durante gran parte de la historia las mujeres han cubierto la cabeza de una forma u otra. Eh, Ahora lo tenemos, por ejemplo, muy asociado con el Islam, pero según el catolicismo también hay que cubrirse la cabeza. La reina católica siempre iba con la cabeza cubierta. O Y sea que además, si vemos una peli donde salga una mujer con el pelo suelto, cual melena, fatal. No, eso no es real. no, La mayoría lo tenían recogido, ¿no? O no se recogido le pide directamente. y durante gran parte de la historia cubierto. Con alguna especie de tocado, gorro, cofia, mm, casi siempre. Sobre todo si estaban casadas. Porque entiendo que también era indecoroso. El pelo suelto era varias cosas. O sea, había momentos en los que sí se podía llevar. Por ejemplo, el pelo suelto era un símbolo de virginidad. Vale, si está soltero. Entonces, pero las mujeres que estaban en edad casadera, las que ya se consideraban mujeres y no niñas, llevaban el pelo recogido. Pero, por ejemplo, en las bodas sí que hay veces que vemos que las mujeres van con el pelo suelto.
por ejemplo, en las coronaciones también. Catalina de Aragón, cuando la coronan como reina de Inglaterra, va con el pelo suelto. Isabel I, la hija de Ana Bolena, cuando la coronan como reina de Inglaterra, va con el pelo suelto también, pero luego se lo recoge otra vez. ¿Sabes? Es una cosa momentánea. Y para que en ese momento quede claro que es virgen, es Mm. pura, está en Sí, la castidad. efectivamente. Pero luego ya tápate el pelo, que ya es demasiado. Está jugando con ese, Sí. que Y al claro, final la imagen realmente es muy potente. sí, porque era una simbología que Es también político. utilizaban mucho las mujeres como un arma, ¿no? Porque Catalina de Aragón tiene un problemoncio cuando se va a casar con Enrique VIII, porque Catalina de Aragón había sido la esposa de Arturo, que era el hermano mayor de Enrique VIII. Eso es muy típico también de aquella época. Entonces, claro, pero es que en la Biblia hay un pasaje que prohíbe que un hermano se case con la esposa de otro hermano. Entonces tenían que dispensarles una bula papal. Tenían que pedirle permiso al Papa para poder casarse. Y Catalina de Aragón lo que dice es que ella nunca consumó el matrimonio con Arturo. Y por tanto, y por tanto, realmente no estaban casadas. Si lo hizo o no, ya es otra cosa. Claro, eso, escúchame, el gran misterio de la historia. Porque, No tuvieron hijos. no, pero de hecho, luego es lo que utiliza Enrique VIII para divorciarse de ella. No me mintió, seguro que lo hizo con mi hermano y por eso no tenemos hijos, porque Dios me está castigando. Eh, pero claro, entonces, en medio de ese ambiente, es muy simbólico que Catalina de Aragón vaya a la coronación con el pelo suelto. Claro, una señal. Mm. Porque claro, ella se está dando a conocer como una mujer intacta en el momento en el que se acaba de casar. O sea, está empezando esa relación de cara a la galería con Enrique Ah, VIII. no, con Enrique. Claro, Isabel I igual. La hija de Ana Bolena está en un momento en el que hay mucho descontento porque su hermana mayor, la primera reina regente la primera reina coronada de Inglaterra, se muere y le toca a ella. Y ya van dos. O sea, mm, a lo largo de la Demasiadas historia, mujeres aquí. cada vez que cada vez que le tocaba una tía a lo largo de la historia, se la ingeniaban para que no fuera ella. Con el Y patriarcado hemos tocado. claro, y luego, y tocando, y aparte ella como que luego se daría a conocer al mundo porque no se casaría nunca, entonces se llamaba la Reina Virgen. Ese era, ese era su branding. Entonces, El pelo suelto virginal. claro, entonces ella se va allí con el pelo suelto, encima en el retrato le ponen, ahora si quieres lo buscas, es buenísimo, A le ver. pone retrato coronación Ricardo II y luego pone al lado retrato coronación Isabel I, Inglaterra. Son iguales. Son tío y tía, pero iguales. ¿Cómo me has dicho que se llamaba? ¿Era Ricardo? Ricardo II en Inglaterra. A ver. Son iguales. O sea, ella se Literalmente, hace pintar como él. como él y Ya con el pelo ves. suelto. Entonces, Creo que está le mandando cambia un poco la mucho, forma de la cara, pero claro, porque ella la tiene más ovalada y él como un poco más recorrida. sí, Pero, sí. Y hay wow. años y años de diferencia. Entonces, realmente ella está diciendo dos cosas con ese retrato. Uno, soy virgen, Y muy adorable. pálido. Y dos, eh, estoy elegida por Dios, básicamente. Yo estoy aquí porque Dios, como a Ricardo II, me ha elegido para que yo esté en el trono de Inglaterra. Entonces, claro, es como que llega un momento que no puedes considerar nada inútil, porque sobre todo en términos de corte, política y todo eso, hasta las cosas más tontas, como llevar el pelo suelto, Ya ves. Qué interesante. significaban muchísimo. O sea, no podemos en plan de, se ha hecho un moño, eso es que lleva el pelo 3 días sin lavar. No. Claro, es que quizá ahora la moda sí que puede que sea
a lo mejor algo más estético, pero en ese momento es que la apariencia lo era todo. Ujú, claro, realmente, y ahora tanto lo que te importa como lo que no te importa habla mucho de cómo eres tú como persona y a qué le das importancia. Entonces, Es verdad, realmente, incluso la inacción es una elección. O sea, exacto. decidir no tomar parte en algo también habla de una decisión, de un posicionamiento. Claro, un reflejo de ti. Ujú. Totalmente de acuerdo. Bueno, entonces todo ha sido útil. Bueno, sí, no, Bueno, jugaba su papel, ¿no? En su momento. sí. ¿Y hay alguna prenda de, yo qué sé, de ropa, complemento que, yo qué sé, que te encante, que digas, wow, me encanta? Me gustan mucho eh, los bastones de paseo y las sombrillas. Qué guay. Me flipan. Me encanta verlos. Estoy esperando el día cuando sucumba al reuma y la artrosis y me pueda coger un bastón con una cabeza de loro o algo de eso. O sea, de mentira, quiero decir, no, no una cabeza de loro de verdad, Como pero el de Mary Poppins. sí. Me encanta. Además es que yo soy súper fan de las sombrillas y todo eso, y siempre voy con sombrilla. Llevo mi propia oscuridad. Entonces, ya cuando llegue el momento de que por necesidad o por edad eh, vaya a llevar bastón, mi bastón va a ser ornamental barroco. Yo no voy a llevar un bastón de estos con una pelota de tenis al final, porque no es quien yo soy. Seré vieja, pero no soy básica. Vieja pero diva. Sí, totalmente. Ya ves, los bastones son, a ver que claro, en general los que vemos son los típicos de madera, ¿no? Que también entiendo que son los más económicos, pero claro, los bastones estos que ven en las películas o de los villanos es que son increíbles. Claro, claro. Y luego Y ya ya si sacas una espada ya te mueres, sí, dices, ¿qué lo pasa estaba ahí? pensando y digo, en las pelis de Dices, guau. fantasía, cuando de repente haces así con el bastón y es un cuchillo, y digo, toma. Realmente se utilizaban, claro, es que se podían utilizar para eso. De hecho, Qué hay, guay. hay una ilustración satírica muy chula, eh, que creo que es del siglo XIX, finales o principios del XX, que está, que está hablando de los anticonceptivos, el artículo, y al lado, como están hablando de anticonceptivos, lo que hay es una ilustración de una mujer que ha venido, una cigüeña, a darle el bebé y le estás dando con la sombrilla a la cigüeña para que se vaya. Qué bueno. Y entonces, y hay muchas historias, por ejemplo, en plan de mujeres que la atacan por la calle y se defienden con la sombrilla, o por ejemplo, Esa es a buena. una mujer que la atacaron por la calle y vino otra mujer a socorrerla con la sombrilla y apaleó al que la estaba atacando. Entonces, Sororidad. sí, totalmente sororidad vintage. Entonces, por eso siempre hay que llevar sombrilla. Esa es buena, ¿eh? Eso ¿Has no la había visto? pensado. Claro, para defenderte con, porque si no, ¿con qué te vas a defender? Con... Claro. Es complejo. La verdad es que sí. Y bueno, no quería pasar la entrevista y acabar sin hablar. Bueno, hemos hablado de Piratas del Caribe, pero bueno, yo creo que en general la moda, como has dicho, igual que con el ejemplo de los Bridgerton, pero bueno, en general la moda que vemos en películas históricas, no, fantasía no cuenta. Pero vamos, entiendo que no se le parece mucho a la realidad. Muchas veces no. Eh, de hecho, yo creo que la gente en Internet piensa que, porque claro, yo lo critico porque me parece interesante visitarlo en el sentido de vamos a ver realmente qué era verdad de esto y qué no, ¿no? Claro. Pero a mí realmente me da un poco igual. Lo que no me gusta es cuando hacen promoción de una peli diciendo el vestuario está hecho con la mayor historicidad posible, no sé qué, no sé. Y luego es mentira. Mal. Pero ¿cómo me vas a decir?
que has buscado la autenticidad histórica, esta mujer lleva bailando un vals con tirantes de espagueti. ¿Qué dices? ¿Cómo que veracidad histórica? Entonces, no. Entonces, eso es lo que no me gusta. Las mentiras Realmente me ni da café. igual. Y en fantasía, felicidad. O sea, Son increíbles los es el vestuarios de momentazo, fantasía. porque ahí puedes mezclar todo lo que quieras. Ah, Pero, pero cuando estamos hablando de veracidad, a ver, realmente no se puede hacer algo completamente histórico. Es muy difícil. sí, Cuanto más nos acercamos a la época nosotros, cuanto más cerca está esa época de nosotros, es más fácil. Pero son muchas veces también lo que nosotros inferimos de lo que tenemos. mm, Realmente, por ejemplo, no quedan piezas que nos demuestren muchas cosas, simplemente las vemos en un cuadro, por ejemplo. Entonces, nosotros podemos pensar que es de una forma y a lo mejor luego no es. A lo mejor ya, luego dentro de 107 años encontramos otro cuadro o un trozo de tela y decimos, ah, no era. Pero como con, yo qué sé, con cualquier cosa de arqueología, de paleontología, tú en base a lo que tienes haces una inferencia y hasta que no encuentres otra cosa que te demuestre lo contrario, eso es con lo que vas para adelante. claro, sí es que no podemos viajar en el tiempo, Efectivamente, pero tampoco hoy día son los mismos materiales, ni claro. las mismas técnicas de costura, ¿no? Eso, por ejemplo, lo vimos con Sofía, que ella hace restauración textil, y claro, es que hay cosas que en ese momento se hacían que ahora no. Claro, Y es que cuanto se, más se atrás en el pierden, tiempo, más complicado. ya no solo se pierden los eh, patrones, es que se pierden las técnicas. Hay cosas que quedan, que en su momento se quedan fuera de producción y eso ya no lo aprende nadie. Entonces, Sí. claro, son lenguas muertas de la cultura. Pero bueno, y aunque en general casi todos lo hagan mal, ¿hay algún ejemplo que tú digas, mira, estos lo hacen medianamente bien o incluso Sí, bien? Pero no sí. me refiero, por ejemplo, a lo mejor películas, como tú has dicho, claro, una película del año 2000 pues obviamente, pues si es que rompa los años 2000 ahí, ¿no? No sé, a lo mejor así un poco más antes. Sí, en plan de cosas de tipo de época que estén Sí, recreando ese momento, exacto. ¿no? Pues a ver, de mis favoritas son, por ejemplo, la serie Downton Abbey, Mm, está muy bien no hecha, no la he visto, pero la conozco. está muy bien hecho todo. Además, claro, una de las cosas chulas de esa serie es que empieza en 1912, el día concretamente que se publica el hundimiento del Titanic. Pero Eh, creo que ahora van a sacar una peli nueva, creo que ya la han sacado, no lo sé. Pero la última era los años 20 ya. Entonces, claro, tú vas viendo conforme pasa la temporada Claro. cómo va cambiando eh, la estética e incluso se hacen comentarios, por ejemplo, en los años 20 cuando se pone muy de moda que las mujeres se corten el pelo a los bob por primera vez. Entonces entra la hermana mayor en el comedor y se queda así como, ¿qué os parece? No sé qué, y se quedan todos sin Mm. aire. Y dice, ¿qué te parece, abuela? Y la abuela, que es como la personificación del siglo XIX en la pantalla, hace así, dice, ah, eres tú. Pensaba que era un hombre con vestido. Entonces, Qué más. claro. O por ejemplo, yo que sé, ves que eh, uno de los personajes no va mm, con corbata blanca. Entonces, eh, que era lo que se llevaba para cenar, va con una corbata negra. Entonces, pues ella va allí y dice, ¿me puedes traer una copa? Uy, perdona, es que con esa corbata pensaba que eras un camarero. Entonces, cosas así. Entonces, está muy bien, no solo porque la recreación es muy buena, sino porque todo el comentario que hay alrededor de la ropa es muy representativo, no solo de la época, sino de las diferentes personalidades dentro de la época. La actitud de Porque hay este, mujeres más atrevidas, mujeres que las critican, hay la señora más mayor, la abuela, diciendo, pero ¿cómo llevas eso? Eh,
está la nieta diciendo, mirad, me he hecho unos pantalones en vez de una falda, ¿qué os parece? Entonces está muy guay porque se ve mucho comentario alrededor de eso. Claro, la moda y cómo impactaba en la sociedad. Mm. Ujú, sí, y está muy bien. Luego, Mad Men, la serie, está súper bien hecha de ropa. Una que la gente no espera, A ver, pero yo siempre la alabo, es Titanic. Maquillaje y pelo fatal. O sea, maquillaje y pelo, nada. No miramos. Pero la la ropa, ropa. la ropa es una obra de arte. De hecho, el vestidazo ese que lleva Rose, ese traje de paseo que lleva cuando entra en el barco y sale debajo de la Pamela y se la ve y es preciosa y despampanante y no sé qué. Ese traje está copiado tal cual de una revista de moda francesa. Ah, mira. Y claro, tiene todo el sentido del mundo porque realmente ella es parte de la aristocracia venida a menos de, de Europa y se va a casar con una gran fortuna que es el insoportable, el Cal, eh, americana. Y por eso se va a Estados Unidos para casarse con él y Ujú, no caer en la destitución. Entonces, claro, pero tiene todo el sentido del mundo que se lleve con ella todas las nuevas modas de París claro, y de todas las capitales europeas en las que haya estado antes de volverse a América. porque además si va a casarse tiene que llevar la mejor de las imágenes, obviamente. Sí, y porque era algo que la gente rica hacía mucho, en plan de se traían cosas de fuera para que la gente viera que no solo que tenían muchísimo dinero, sino que habían estado en todas partes. Que había vestido de Grecia. ¿Ves esa moldura? Es una piña. Tú nunca has visto una piña, ¿verdad? Yo sí. Entonces, eran cosas así. Claro, al final es decir, lo que tú has dicho, soy una persona de mundo, además tengo dinero. Efectivamente. He hecho el Gran Tour europeo. Sí, me he pegado el buen viaje, en plan Totalmente. histórico total. ¿Y algún ejemplo más? ¿O nos quedamos con eso? Ah, Emma, O al- de 2020, em, la me suena. adaptación que hicieron de la novela de Jane Austen, Emma. Pocas veces he visto yo, cosa tan preciosa. No me acuerdo. Ah, vale, sí, la de Anya Taylor-Joy, ¿no? Sí, me encanta. Estuve súper obsesionada, además, es que todas las pelis, es de las pocas veces que yo he visto adaptación, aquí me va a salir también la filóloga inglesa, pero es que es una adaptación perfecta porque tiene, muchas veces las novelas de Jane Austen las adaptan un poco a lo romanticón, Sí, de gran eso yo historia la de tengo amor, no sé qué, no muy, sé cuántas, sí, cuando en realidad Jane Austen lo que está haciendo es reírse de mucha gente. Entonces, esta peli está muy bien porque no solo la ropa y las decoraciones y todo eso son, eh, dentro de lo que sabemos, sí, extremadamente históricas, pero sí es que además es muy graciosa porque te estás riendo todo el rato de los personajes porque son todos ridículos. tal cual. Son todos gente ridícula, son ridículos que se juntan a hacer el ridículo. Y eso es lo que quería Jane Austen. Dice, Jane Austen con Emma hizo, mirad, ¿veis esta persona? Es un cuadro, pero la queremos. Entonces, y realmente lo ves en la peli. Entonces, me gustó por esos dos frentes. Y películas que sean todo lo contrario, errores garrafales, Es que hay tantísimas. pero a lo mejor algunas sí muy, muy famosas. Bueno, mira, ¿ves? Voy a decir una que no quiero que nadie me mate, pero Mujercitas de 2019, la Ah, última, sí, la de Emma Watson, ¿no? esa, un cuadro. O sea, como me encanta lo que hicieron en términos de guión, eh, todo me encanta, pero la ropa es un cuadro, porque van vestidas, es como si se hubieran metido al todo a 100 y hubieran dicho esto mismo, mira esa guirnalda, cógela, se la ponemos de cinturón. O sea, y encima creo que ganó el Oscar a mejor vestuario, no lo sé. Eso era un cuadro, porque llevaban, además, Mujercitas, como que va pasando, hay dos volúmenes del libro, entonces, mm, primero son Mujercitas, son adolescentes, preadolescentes y cosas así, y luego ya son jóvenes adultas y tal. Entonces hay un cambio muy visual
en la silueta, porque una silueta es como la de la guerra civil estadounidense, que es la del principio, y luego la otra silueta es el cuerpo completamente ajustado y por detrás un polisón, que es lo que básicamente yo siempre lo explico el polisón. ¿Has visto la Cenicienta cuando las hermanastras van andando y les va haciendo el culo así? Sí, el Pues lo que cojines. llevaban debajo. Entonces, para que se le hiciera el culo así. Entonces, claro, lo que pasa en la peli es muy raro porque al final de la peli llevan la silueta que deberían haber llevado al principio. Vamos, Es que una se cosa hicieron muy un rara. poco de lío con la cronología, ¿no? Sí, es una cosa, han hecho lo que han querido. ¿Y has visto Outlander? Porque, o sea, bueno, a mí una serie que me gusta mucho, es verdad que la última temporada me pongo de pereza, pero es verdad que a nivel visual y todo, no se da la sensación de que todo está muy cuidado, que se asemeja mucho a la época, muy costumbrista. No la he visto, es como la típica cosa que me pasó de largo, pero empecé a verla hace poco y tengo que decir que una cosa que me Ah, gustó mucho fue la escena esa donde la protagonista viaja en el tiempo. Ahora voy a ir le- tocando piedras siempre. Pero no, me gusta la penicilina, los antibióticos, arriba con ellos. Entonces, pero sí que es verdad que me gusta mucho porque ella pasa de los años 40 al siglo XVIII, finales, si no me equivoco. Es que no me acuerdo porque la acabo de empezar a ver. Sí, más o menos, es que yo me lío un poco en los tiempos, pero sí, Bueno, pues cuando hay la rebelión jacobita y todo eso. hay una cosa que hace muy bien y muy chula. Bueno, vaya el tiempo que vaya, es que aplica. Y es que el vestido que lleva al principio, en los años 40, tiene la silueta de los años 40, pero realmente está conseguida por cómo lo lleva puesto, por el cinturón, Sí, por y todas esas cosas. Entonces, una cosa muy chula es que tiene todo el sentido del mundo que ella, cuando aparece en ese bosque y empieza a correr, se le empiezan a caer todos los accesorios, se le cae el cinturón así. y de repente se ve como con una especie de túnica blanca, que efectivamente era lo que llevaba la gente de ropa interior Mm, durante la gran parte de la sí. historia. Entonces, de la historia reciente. Entonces, es muy gracioso porque hacen un cambio con la misma prenda en el que tiene todo el sentido del mundo de que ella iba perfectamente cuarentena cuando estaba en los años 40 y luego, ¡pum!, se traslada a Escocia en un periodo difuso que no sabemos ahora mismo cuál es, de Dos siglos finales más para del atrás. 18, principios del 19, creo, pero no lo sé. Lo estoy buscando. Venga, Siglo XVIII vale. Entonces pasa al siglo XVIII y a 1740, creo que setecientos cuarenta y tres más o se menos. encuentra a alguien que dice, ¿pero por qué vas en paños menores? Como, esta muchacha va desnuda. Y tiene todo el sentido del mundo porque realmente eso es lo que hubiera llevado a alguien en el siglo XVIII de ropa interior, esa especie de camisón. Y no bragas. Pues ya sabemos que Efectivamente, en esa época no había bragas. efectivamente. O sea que tú en pijama podrías viajar en el tiempo y a no ser que sea así muy colorido, Si podrías duerme en viajar un poco. camisón, sí. Si duerme en una sudadera del Primark como yo, no. No, ahí no. Entonces, pero si duerme en camisón, sí, perfectamente. O si duerme en un Pues, camisón así más lencero, tipo señora sensual de tu casa, yo no puedo dormir con eso porque de repente me levanto y tengo la teta fuera, tengo los tirantes cruzados sí, y a todas mí a esas veces me cosas. pasa. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, tú un día normal de los años 30 te levantas con eso y dices, te pones unos tacones y dices, me voy de fiesta. Y ya está, y para adelante. Oye, dos por uno. Pues sí. Pues, Irene, yo sé que estás con la tesis y tal, pero no sé si, bueno, entiendo que tu primer plan es acabar la tesis doctoral, pero Ajá. no sé si tiene alguna conferencia o alguna charla o algo previsto para estos meses. No he tenido de mi tesis conferencias y cosas así a lo largo de esto, pero es que ahora estoy en un periodo de que estoy en pleno momento de escritura. Entonces estoy en Ya, un tope. vacío legal en el que me he convertido en una ermitaña
que pasa de la cama al ordenador y del ordenador a la cama. Lo que toca. Pero sí que estoy preparando cosas a largo plazo que ya pues anunciaré por mi perfil y tal, y que son más de divulgación. Lo que pasa es que eso ya será para principios del año que viene. Bueno, entonces estaremos atentos, ¿no? A la guía vintage. Irene, no sé si quieres comentar algo más antes de terminar, algún detalle, alguna cosa que creas que no hemos dejado en el tintero antes de despedirnos. No, creo que no. Solo darte las gracias por invitarme, me lo he pasado muy bien. Vale, yo también. Pues Irene Rodríguez, la guía Vintage, muchísimas gracias por venir a la X Marca el Lugar y compartir con nosotros todos tus conocimientos sobre moda, que son muchísimos. Ha sido súper interesante ver la moda un poquito más allá, porque los otros capítulos que hayamos tenido con Alessandra de las Culpas y con Flor de Fazlán, claro, hablábamos más de lo que es la producción, ¿no? La moda actual, pero contigo hemos viajado al pasado, hemos visto esa evolución y el poder tan importante que ha tenido la moda, ¿no? Y la estética a la hora de la política y todo ha sido súper interesante. Muchas Para el que gracias. quiera saber más, pues le invito a seguirte en redes, la guía Vintage, y descubrir un poco más este mundo. Así que muchísimas gracias, ha sido súper, súper interesante y muy divertido también. Muchas gracias. Así que, bueno, desearte muchísima suerte con la tesis. Estaremos atentos también a La voy a tus necesitar. movimientos. Bueno, ya te queda menos, ánimo. Pero bueno, como se suele decir, nos vemos en redes y nada, ha sido un placer. Muchísimas gracias. Chao. Bye.